En una noche iluminada por la luna, el silencio de Willow Manor fue destrozado por un brutal asesinato. ¿Pero quién se atreve a jugar este juego mortal en las sombras? ¿Y podrá la señorita Marple descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde? Las ruedas del carruaje chirriaban contra los adoquines con una urgencia creciente, a medida que las nubes oscuras se reunían por encima, lanzando largas sombras a través de los moros de Yorkshire. Tommy Beresford miró a través de la ventana empapada de lluvia, hacia la imponente silueta de Willow Manor, encaramada dramáticamente en la ladera, como algo sacado de una novela gótica. Digo, tú pense, comentó a su esposa, quien se sentaba frente a él, ajustando sus guantes con precisión característica. Este lugar parece bastante prohibitivo, ¿no? Con todas esas torretas y frontones, uno podría esperar ver a Heathcliff reflexionando sobre los terrenos. Tupence Beresford, Nairobi, le lanzó una mirada divertida, sus brillantes ojos chispeaban con la anticipación que siempre acompañaba sus aventuras. No seas tan dramático, Tommy. Aunque debo admitir, Lord Willow ciertamente eligió un entorno atmosférico para su fiesta en la casa. El momento de esta tormenta es casi teatral. Como si se convocara por sus palabras, un destello brillante de relámpago iluminó la antigua fachada de piedra de la mansión, seguido por un trueno retumbante que pareció sacudir los cimientos de la tierra. El carruaje se tambaleó ligeramente cuando comenzó el empinado ascenso hacia la entrada principal, donde la cálida luz amarilla se derramaba desde las altas ventanas, ofreciendo la única visión acogedora en medio de la penumbra. Recuérdame otra vez, ¿por qué hemos sido invitados?, preguntó Tommy, aunque su tono sugería que ya estaba formando teorías propias. Lord Willow mencionó algo sobre requerir nuestra experiencia particular en su carta, pero fue bastante vago con los detalles. Precisamente eso es lo que lo hace intrigante, respondió Tupence, su voz asumiendo aquel tono que Tommy había aprendido a reconocer como su voz de detección. Una misteriosa invitación a una mansión remota, en plena tormenta. Si esto fuera una de esas novelas sensacionales, estaríamos caminando directamente en un misterio de asesinato. Esperemos que la vida no imite el arte tan dramáticamente, rió Tommy, aunque no podía sacudir la extraña sensación de que la invitación de su anfitrión escondía una corriente subterránea de ansiedad genuina, debajo de sus educadas formalidades. El carruaje se detuvo ante la imponente entrada principal. Las enormes puertas de roble se erguían bajo un arco de piedra tallado con la cresta de la familia Willow. Casi de inmediato, la puerta se abrió, y un caballero alto y distinguido salió al pórtico, aparentemente ajeno a la lluvia que ahora caía con fuerza. Señor y señora Beresford, exclamó Lord Charles Willow, su voz clara incluso contra el viento. Bienvenidos a Willow Manor. Espero que el viaje no haya sido demasiado agotador. El clima ha sido, admito, bastante desagradable. Cuando Tommy bajó del carruaje, aprovechó la ocasión para estudiar a su anfitrión. Lord Willow parecía estar en sus 50, con cabello plateado y unos inteligentes ojos grises que parecían abarcarlo todo de un vistazo. Se movía con la confianza natural de la aristocracia. Sin embargo, había algo. Una ligera tensión alrededor de sus ojos, quizás, que sugería que no todo estaba en orden. Lord Willow, dijo Tupence calurosamente mientras se apresuraban hacia la entrada. Qué amable de su parte invitarnos. Su carta fue tan intrigante, aunque confieso que sentimos gran curiosidad por la naturaleza de esta reunión. La sonrisa del anfitrión vaciló apenas un instante. Todo será revelado a su debido tiempo, señora Beresford. Primero, permítanme instalarlos debidamente. Los otros invitados ya han llegado, y creo que su compañía será de lo más interesante. El vestíbulo los recibió con la magnificencia propia de una casa señorial. Dominaba la escena una gran escalera de caracol que se alzaba con elegancia hacia los pisos superiores. El mayordomo, con décadas de servicio reflejadas en sus modales impecables, ya aguardaba para hacerse cargo de su equipaje. Pero antes, añadió Lord Willow, quizá gusten de un refresco. El salón es cálido y acogedor, y allí se encuentran los demás invitados. Mientras lo seguían por un corredor bordeado de retratos familiares, Tommy atrapó la mirada de Tupence y vio sus propios pensamientos reflejados en sus ojos. La atmósfera de la casa parecía vibrar de tensión, como si las mismas paredes aguardaran, conteniendo el aliento. Las ventanas, que en otros tiempos habrían ofrecido vistas espectaculares de los moros, ahora revelaban solo el salvaje baile de la tormenta. La lluvia golpeaba los cristales con una ferocidad implacable. Un fuego alegre crepitaba en la enorme chimenea del salón, proyectando sombras danzantes que parecían dar vida a los ocupantes de la habitación. Permítanme hacer las presentaciones, dijo Lord Willow,
conduciéndolos hacia un pequeño grupo reunido junto al fuego. Mi querida esposa, Lady Margaret Willow. Una mujer de unos 45 años se levantó con gracia, extendiendo una mano enguantada con elegancia refinada. Lady Margaret poseía la clase de belleza cuidadosamente preservada que hablaba de linaje distinguido y atención meticulosa. Su cabello oscuro estaba peinado a la última moda, y su vestido de seda zafiro llevaba sin duda la firma de un couturier londinense. Y sin embargo, en sus ojos azul pálido había cierta frialdad, o quizás solo una reserva natural, que impedía que su hermosura resultara del todo acogedora. Señor y señora Beresford, dijo en tonos cultivados. Charles me ha hablado mucho de sus aventuras. Qué emocionante debe de ser llevar una vida tan poco convencional. Antes de que Tommy o Tuppence pudieran responder, a lo que podría haber sido, o no, una sutil indirecta, Lord Willow continuó. Sir Henry Calvel, un viejo amigo de la familia. Sir Henry resultó ser un hombre de unos 50 años, con la distinguida presencia de quien ha tenido una vida militar. Su apretón de manos era firme, su sonrisa cálida, pero había algo en su manera que puso a los Beresford en guardia de inmediato. Tal vez era la forma en que evitaba su mirada, o aquella vacilación casi imperceptible antes de hablar. Encantado de conocerlos, dijo con fluidez. He escuchado cosas notables acerca de sus habilidades de detección. Espero que no debamos requerirlas durante esta visita, aunque uno nunca sabe, ¿verdad? El comentario parecía inocente, pero flotó en el aire con un peso extraño, que hizo que Tommy mirara de inmediato hacia su anfitrión. Y finalmente, añadió Lord Willow, con un tono más cálido en la voz, mi prima, la señorita Beatrice Willow. La joven, que se levantó desde una discreta silla en la penumbra, tendría unos 25 años. Su belleza era tranquila, casi inadvertida en una estancia llena de gente. Su cabello castaño estaba recogido con sencillez, y su vestido gris era modesto, sin pretensión alguna. Sin embargo, Tuppence notó de inmediato la intensidad con la que los oscuros ojos de Beatrice parecían registrar cada detalle de la sala, desde una posición que le permitía observarlo todo, sin ser fácilmente observada. Señorita Willow, dijo Tommy con una leve inclinación. Un placer. El placer es mío, respondió ella suavemente, aunque su mirada permaneció fija en Tuppence, con una curiosidad imposible de disimular. He leído sobre sus casos en los periódicos. Son, en verdad, fascinantes. Cuando concluyeron las presentaciones, y ya instalados en cómodas sillas con vasos de excelente jerez, los Beresford se encontraron estudiando a la compañía reunida con creciente interés. A simple vista, parecían un pequeño grupo de invitados convocados para una velada campestre agradable. Sin embargo, Tuppence no podía sacudir la sensación de que entre ellos fluía una tensión invisible, como corrientes subterráneas imposibles de ignorar. El nerviosismo de Lord Willow se hacía más evidente a cada momento, pese a sus esfuerzos por interpretar al perfecto anfitrión. La fría cortesía de Lady Margaret parecía enmascarar algo más profundo, resentimiento, tal vez, o emociones cuidadosamente controladas. El encanto de Sir Henry resultaba ligeramente forzado, como si representara un papel que no le era del todo natural. Y la señorita Beatrice, aunque con un aire de timidez aparente, observaba todo con la atención precisa de un espectador nato. Confío en que sus habitaciones resulten satisfactorias, dijo Lord Willow con una sonrisa contenida. Cenaremos a las 8, pero no duden en descansar tras su viaje. La tormenta no muestra signos de disminuir, me temo, aunque aquí, al menos, estaremos bastante acogidos. Como si respondiera a sus palabras, otro destello de relámpago iluminó los ventanales, seguido de un trueno que pareció sacudir los cimientos mismos de la mansión. En aquel instante fugaz, Tuppence creyó ver, sí, estaba segura, la silueta de una figura moviéndose en una de las ventanas superiores. La sombra desapareció tan rápidamente como había aparecido. Nadie más pareció notarlo, los demás seguían enfrascados en conversación. Willow Manor tiene su forma de revelar lo inesperado, pensó Tuppence con un estremecimiento. Y estaba segura de que aquello no tenía nada que ver con una simple fiesta campestre. Mientras el viento aullaba alrededor de las viejas piedras y la lluvia golpeaba con furia los ventanales, la pareja no pudo evitar sentir que habían entrado en las páginas iniciales de un misterio que sería cualquier cosa menos simple. Una hora más tarde, conducidos por la eficiente señora Peeton, Tommy y Tuppence fueron instalados en sus habitaciones privadas, espaciosas, cómodas, aunque impregnadas de un aire ligeramente solemne. Un fuego alegre crepitaba en la chimenea, y las gruesas cortinas, corridas ya contra la tormenta, mantenían fuera la penumbra.
Tommy se dejó caer en una silla de respaldo alto y, con expresión expectante, preguntó: Bueno, ¿cuál es tu evaluación inicial de nuestros compañeros invitados? Tu Pense, sentada en el borde de la cama, ya había organizado mentalmente sus observaciones. Un grupo fascinante, ¿no? Aunque sospecho que ninguno de ellos es lo que aparenta ser. Lady Margaret me pareció bastante controlada, reflexionó Tommy. El tipo de mujer que mantiene sus emociones bajo llave. ¿Notaste cómo apretó la copa de Jerez cuando Sir Henry hizo aquel comentario sobre no requerir nuestros servicios de detección? Sí, lo noté, asintió Tu Pense, quitándose los zapatos de viaje con un suspiro de alivio. Y hablando de Sir Henry, definitivamente hay algo extraño en ese caballero. Su encanto es demasiado ensayado, ¿no crees? Como un actor que ha repetido el mismo papel durante años. Tommy encendió su pipa, en un gesto familiar que siempre lo ayudaba a pensar. Tiene porte militar, sí, pero apostaría que ha visto más acción en salones que en campos de batalla. Y esos ojos suyos, siempre calculando, siempre evaluando. No es un hombre al que confiaría mi espalda. Luego está la señorita Beatrice, continuó Tu Pense, comenzando a pasear de un lado a otro, como solía hacer cuando su mente trabajaba a toda velocidad. Me parece la más interesante del grupo. Juega el papel de prima tímida y reservada, pero ¿viste cómo eligió sentarse en esa esquina? Un punto perfecto para observar a todos, sin ser observada. Es una observadora natural, Tommy. Me recordó a nosotros mismos, cuando estamos en un caso. Tommy asintió con una sonrisa apenas perceptible, mientras encendía la llama en su pipa. Y eso nos lleva a nuestro anfitrión. Lord Willow definitivamente esconde algo. Y no creo que sea una sorpresa de cumpleaños para su esposa. El pobre hombre parecía positivamente verde alrededor de las branquias cuando subimos las escaleras, comentó Tu Pense con gravedad. Y ese comentario suyo, sobre las tormentas que revelan lo inesperado. Tommy, eso no fue una conversación casual. Fue una advertencia. Antes de que Tommy pudiera responder, un suave golpe sonó en la puerta. Intercambiaron miradas. Adelante, llamó Tu Pense. Para su sorpresa, fue la señorita Beatrice quien entró. Cerró la puerta con cautela, echando un vistazo nervioso hacia el pasillo antes de hablar. Espero que disculpen mi intromisión, dijo con voz suave, aunque mucho más firme que en el salón. Pero sentí que debía hablar con ustedes en privado, antes de la cena. Por supuesto, señorita Willow, respondió Tommy, levantándose cortésmente. Siéntese, por favor. Parece preocupada. La joven aceptó la silla que le ofreció, aunque se mantuvo rígida en el borde, con las manos entrelazadas con fuerza en el regazo. Estoy preocupada, señor Beresford. Verá, sé por qué Charles, Lord Willow, realmente los ha invitado aquí. Y me temo que la situación es mucho más grave de lo que aparenta. Guardó silencio un instante, como si debatiera consigo misma. Finalmente, se inclinó hacia ellos y susurró. Las acusaciones en aquella carta no eran del todo infundadas. Charles tomó decisiones cuestionables durante las dificultades financieras de la compañía el año pasado. Nada criminal, entiéndanme, pero cosas que, si se hicieran públicas, arruinarían su reputación. Así que nos ha invitado aquí con la esperanza de que identifiquemos al chantajista en silencio, reflexionó Tu Pense, con los ojos brillando de interés. Inteligente, en cierto modo. Una fiesta en la mansión ofrece la excusa perfecta para observar a todos de cerca. Exactamente, asintió Beatrice, su voz temblando apenas. Pero me temo que Charles ha subestimado el peligro. Había algo en esa carta, una malicia que iba más allá de la mera codicia. Tommy se inclinó hacia adelante. ¿Tiene sospechas de quién podría ser responsable? La joven vaciló, evidentemente reacia a lanzar acusaciones. No quisiera hablar sin pruebas, pero Sir Henry ha tenido serios problemas financieros. Sus inversiones en minas sudafricanas fracasaron, y se rumorea que arrastra deudas de juego. ¿Y Lady Margaret? Intervino Tu Pense con suavidad. Los contratiempos de Charles han significado ciertas economías. Y Margaret nunca lo ha aceptado. Desea vender la mansión e instalarse en Londres. Pero Charles se niega. Esta casa lleva en la familia Willow más de 3 siglos. ¿Y el personal? Preguntó Tommy. El mayordomo. Rix, ¿verdad? Tendría acceso a los asuntos más privados de la familia. Rix lleva más de 20 años con nosotros. No puedo imaginarlo. Pero claro, en el fondo, nunca se sabe, ¿no?
respondió Beatrice, su voz apagándose con incertidumbre. En ese momento, un reloj en algún lugar de la casa comenzó a dar la hora. La joven se puso de pie apresuradamente. Debo irme. Ya han pasado demasiados minutos. Con una leve inclinación, salió de la habitación, cerrando la puerta tras ella. Hubo un silencio. Luego, Tuppen se exhaló despacio. Bueno, esto añade una dimensión interesante a nuestra velada. Un chantajista entre los invitados, escándalos financieros, tensiones familiares. Todos los ingredientes para un misterio en toda regla. Sí, aunque no puedo evitar pensar que aquí hay algo más que un simple chantaje, respondió Tommy en voz baja, mirando fijamente hacia la ventana, donde la tormenta rugía sin descanso. La señorita Beatrice parecía genuinamente asustada. No solo preocupada por un escándalo, sino por un peligro mucho más real. Pipa, alimentar. Y los Tuppence no podían sacudir la sensación de que, antes de que terminara la noche, Willow Manor estaría a la altura de su atmósfera ominosa de manera que ninguno de ellos podía imaginar. La resonante decisión de la cena apenas se había desvanecido cuando Tommy y Tuppence se abrieron paso por la gran escalera, ambos algo asombrados por la atmósfera de la noche. Gentleman en su chaqueta de cena perfectamente personalizada, al menos no oficialmente. Muy bien, respondió Tommy, ajustando su corbata de lazo blanco con facilidad practicada, aunque sospecho que nuestros compañeros de comensales pueden dificultarlo bastante. Nen y la familia china llevaban la cresta de Willow en una hoja de oro sutil. Lord Willow se paró a la cabeza de la mesa, luciendo algo más compuesto que antes, aunque Tommy notó el ligero temblor en sus manos mientras los gesticulaba hacia sus asientos. Lady Margaret se había colocado al pie de la mesa, resplandeciente en terciopelo azul de medianoche que enfatizaba su pálida belleza, aunque también la hacía parecer más distante que nunca. Señora Beresford, debe sentarse aquí, a mi lado, dijo Lord Willow, indicando la silla a su derecha. Y el señor Beresford, por favor, al lado de mi esposa. Sir Henry, señorita Beatrice, háganse cómodos. A medida que se establecían en sus lugares, Riggs apareció con la eficiencia silenciosa que marcaba lo mejor de su profesión, supervisando el servicio del primer plato, un consomé delicado que se alzaba fragante en el aire frío. Espero que la tormenta no haya desvelado a nadie, dijo Lady Margaret, su voz cultivada elevándose con facilidad sobre el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Estas casas antiguas pueden ser bastante dramáticas en mal tiempo. Por el contrario, respondió Sir Henry con su encanto ensayado, creo que hay algo bastante romántico en estar atrapados por la tormenta en un entorno tan magnífico. Más bien como algo salido de una novela gótica, ¿no diría, señora Beresford? Tuppence sonrió cortésmente, aunque notó como sus ojos no coincidían con su tono jovial. De hecho, Sir Henry, aunque espero que no encontremos ninguno de los elementos más melodramáticos de tales historias. Oh, no lo sé, dijo la señorita Beatrice en voz baja desde su posición junto a Tommy. Las casas viejas como Willow Manor han visto tanta historia. Casi se puede sentir el peso de todos esos años. La cuchara de Lord Willow se detuvo a medio camino hacia su boca. Qué cosa tan extraña decir, Beatrice. Haces que suene bastante siniestro. ¿Yo? No quise hacerlo. La voz de la señorita Beatrice era suave, pero Tuppence captó un destello de algo en sus ojos. Preocupación, advertencia, miedo quizás. Solo quise decir que lugares como este han sido testigos de tantos dramas familiares durante generaciones, nacimientos, muertes, celebraciones y penas. Bastante poético, observó Lady Margaret, aunque su tono sugería que encontraba la poesía más agotadora que inspiradora. Charles, ¿no mencionaste que tu bisabuelo entretuvo una vez al príncipe de Gales aquí? De hecho, lo hizo, respondió Lord Willow, pareciendo agradecido por el cambio de tema. La sala azul, donde se alojan el señor y la señora Beresford, en realidad fue preparada especialmente para la visita de Su Alteza Real en 1881. Mientras Riggs y una joven criada despejaban el curso de sopa y traían el pescado, un Dover Sole perfectamente presentado, la conversación continuó por líneas convencionales y seguras. Sin embargo, debajo de la superficie educada, Tommy sintió las corrientes subterráneas de la tensión que la señorita Beatrice les había advertido. Las respuestas de Lady Margaret a su esposo eran fríamente correctas, pero carecían de calidez. Sir Henry, en cambio, parecía desempeñar con demasiado entusiasmo el papel del invitado de cena perfecto. Fue mientras se servía el plato principal, una magnífica carne asada con pudín de Yorkshire que habría hecho honor al mejor restaurante de Londres, que la noche dio su primer giro dramático.
Rix acababa de terminar de tallar cuando se acercó a Lord Willow con una bandeja plateada y un solo sobre. Perdone la interrupción, mi señor, dijo el mayordomo con voz perfectamente modulada, pero esto fue entregado. El niño que lo trajo dijo que era urgente. El rostro de Lord Willow palideció al reconocer la escritura a mano en el sobre. La cuchilla tembló en su mano. Preciso, dijo Lady Margaret con frialdad. ¿Podría compartir con nosotros qué tipo de negocios llegan por mensajero durante una cena, y en medio de una tormenta? El silencio que siguió solo fue roto por la batería de la lluvia contra las ventanas altas y el retumbar ocasional del trueno. Quizás este no sea el momento apropiado para tales discusiones, respondió Lord Willow, con voz cuidadosamente neutral. Los asuntos familiares son, después de todo, asuntos privados. ¡Qué tacto de su parte, señora Beresford!, replicó Lady Margaret con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Aunque me pregunto si usted y su esposo están tan desinteresados en nuestros asuntos familiares como pretenden ser. La acusación colgó en el aire como el humo de una vela apagada. Tommy sintió cada músculo de su cuerpo tensarse, aunque mantuvo su expresión agradable. Me temo que no sigo su significado, Lady Margaret, dijo suavemente. ¿No? ¡Qué curioso!, respondió ella, alzando una ceja. Verá, hice algunas consultas después de que Charles anunció que los había invitado, el famoso señor y la señora Beresford, socios de aventuras, solucionadores de misterios. Uno casi podría pensar que Charles había contratado sus servicios profesionales. La copa de vino de Lord Willow golpeó la mesa con suficiente fuerza como para derramar Borgoña sobre el mantel prístino. Margaret, eso es suficiente. Ah, ¿sí? Entonces, quizá quieras explicar por qué mi esposo sintió la necesidad de traer detectives a nuestro hogar. La palabra detectives pareció resonar en el silencio repentino. Los ojos de Sir Henry se estrecharon, con algo que podría haber sido alarma, mientras que la señorita Beatrice parecía a punto de desmayarse. Fue entonces cuando las luces se apagaron. El comedor se sumergió en la oscuridad absoluta, rota solo por el débil resplandor del fuego moribundo en la chimenea. La aguda exhalación de Lady Margaret fue seguida por el raspado de sillas cuando varias personas se levantaron abruptamente de la mesa. Todos permanezcan tranquilos. La voz de Tommy atravesó la oscuridad con autoridad tranquila. Rix, ¿estás ahí? Sí, señor. Creo que es la tormenta. Las líneas eléctricas deben haber caído. Voy a buscar velas de inmediato. En el breve intervalo antes de que el mayordomo regresara con velas parpadeantes que proyectaban sombras danzantes sobre la cena interrumpida, Tommy escuchó varias cosas que más tarde resultarían significativas. El susurro de papel, un paso suave que no coincidía con ninguno de los movimientos obvios, y lo que podría haber sido un sollozo contenido, proveniente de algún lugar cerca de la cabecera de la mesa. Cuando la cálida luz de las velas finalmente iluminó los rostros, Lord Willow miraba fijamente su lugar con una expresión de horror absoluto. La misteriosa carta había desaparecido. Digo, exclamó Sir Henry con ligereza forzada. Ese es un momento bastante dramático, ¿no dirían? Casi como si la tormenta conspirara para añadir atmósfera a nuestra pequeña reunión. Pero su intento de humor cayó en vacío. En la luz parpadeante de las velas, cada rostro parecía contener secretos, y Tommy no pudo evitar la sensación de que las revelaciones de la noche estaban lejos de terminar. Tal vez, sugirió Tuppense con admirable compostura, deberíamos retirarnos al salón para tomar café. El comedor parece bastante inquietante esta noche. Cuando salieron del comedor ya siniestro, cada uno portando una vela que arrojaba sombras contra las paredes, Tommy notó que la señorita Beatrice permanecía al final del grupo. En ese breve instante, cuando creyó que nadie la observaba, la vio mirar hacia la mesa con una expresión de puro terror. Sea lo que hubiera en esa carta, comprendió que los misterios de la noche apenas comenzaban. El salón, iluminado por velas y lámparas de aceite apresuradas que Rix había adquirido eficientemente de varios rincones de la mansión, adquirió una atmósfera casi medieval. Las sombras bailaban en las paredes con cada parpadeo de las llamas, y el asalto continuo de la tormenta en las ventanas creaba un ominoso telón de fondo para lo que se había convertido en una reunión claramente incómoda. Tommy se colocó cerca de la chimenea, aparentemente para calentarse las manos, pero en realidad, para observar a la compañía reunida desde un ángulo ventajoso. Tuppense se había establecido en el sofá junto a la señorita Beatrice, quien parecía estar luchando por mantener su compostura. ¡Qué absolutamente enloquecedor!, declaró Lady Margaret desde su posición en una silla alta, que parecía casi un trono en la luz incierta. De todas las veces para que la electricidad falle.
Briggs, ¿cuánto tiempo antes de que pueda ser restaurado? Me temo que eso es bastante imposible de determinar, mi señora, respondió el mayordomo con arrepentimiento profesional. Las líneas telefónicas también están caídas, por lo que no puedo contactar a la compañía eléctrica. Tendremos que esperar hasta que pase la tormenta y la luz del día permita una evaluación del daño. Maravilloso, murmuró Sir Henry, aunque Tommy notó que parecía más complacido que molesto por su aislamiento. Nada como estar alejados de la civilización para agregar un poco de emoción a una fiesta en la casa de campo. Lord Willow no había dicho nada desde que se habían mudado al salón. Se sentó encorvado en su silla, mirando el fuego con la expresión de un hombre que veía a su mundo colapsar a su alrededor. La desaparición de la carta claramente lo había sacudido profundamente. Charles, la voz de Lady Margaret atravesó el crepitar del fuego como una cuchilla. Creo que les debes una explicación a nuestros invitados. La farsa ha durado bastante. Tommy vio a Tuppence dar un asentimiento casi imperceptible, su señal de que había pasado el momento de la pretensión. Creo, dijo Tuppence suavemente, que tal vez deberíamos dirigirnos al elefante en la habitación. Lady Margaret es bastante correcta. Estamos aquí en una capacidad profesional. La aguda inhalación de la señorita Beatrice fue audible, aunque rápidamente intentó cubrirla con tos. Sir Henry se inclinó hacia adelante con un interés que parecía casi depredador en la luz parpadeante de la vela. ¿Capacidad profesional?, preguntó con suavidad. ¡Qué fascinante! ¿Y cuál es exactamente la naturaleza de esta profesión? De vez en cuando ayudamos con asuntos que requieren discreción, respondió Tommy con cuidado. Lord Willow nos contactó con respecto a una situación delicada. ¡Qué maravillosamente misterioso!, dijo Lady Margaret con dulzura ácida. ¿Y qué tipo de situación delicada requiere los servicios de fisgones profesionales? La palabra fisgones colgaba en el aire como un insulto deliberado, pero Tommy simplemente sonrió. Prefiero pensar en nosotros como consultores, Lady Margaret. ¿Consultores, entonces?, ella replicó. Quizás pueda explicar por qué mi esposo ha estado recibiendo cartas amenazantes y saltando como un criminal. El silencio que siguió fue profundo. Incluso la tormenta pareció detenerse, como si esperara la respuesta de Lord Willow. Margaret, por favor, comenzó débilmente. No, Charles. He tenido suficientes secretos y conferencias susurradas. Si has traído estas personas aquí para resolver algún problema oculto, entonces vamos a tenerlo todo a la luz. Tommy intercambió una mirada con Tuppence. No tenía sentido mantener la cobertura ahora, de hecho, el enfoque directo podría resultar más efectivo. Alguien amenaza con exponer ciertas irregularidades en sus negocios, dijo Tommy con firmeza, a menos que pague 5,000 libras. El efecto de esta revelación fue inmediato. La compostura de Lady Margaret se quebró, revelando un shock genuino debajo de su ira. Sir Henry permaneció muy quieto, su encanto habitual evaporándose como niebla matinal. Sorprendentemente, la señorita Beatrice parecía casi aliviada de que la verdad, por fin, estuviera al descubierto. Chantaje. La voz de Lady Margaret apenas era un susurro. Charles, ¿es esto cierto? Lord Willow asintió miserablemente. No quería que lo supieras. Pensé que podría manejarlo en silencio, sin involucrar a la familia. ¿La familia? La voz de Lady Margaret se alzó a un tono peligroso. La familia es precisamente lo que está en juego aquí, tonto. Nuestra reputación, nuestra posición, todo lo que hemos trabajado para mantener. Ahora, intervino Sir Henry con falsa jovialidad. Seguramente no puede ser tan grave. Estas cosas suelen resolverse por nada. Tommy estudió cuidadosamente la cara de Henry. El intento del hombre de tranquilizar sonaba hueco, y había algo en sus ojos, un cálculo frío que sugería que ya estaba pensando en cómo esta revelación podría beneficiarlo. Desafortunadamente, dijo Tuppence en voz baja, parece ser bastante grave. La carta que llegó durante la cena contenía un ultimátum. El pago debía realizarse en 48 horas, o la información se haría pública. Y ahora la carta ha desaparecido convenientemente, observó Lady Margaret con amarga precisión. ¡Qué dramático! No desapareció por sí sola, dijo de pronto la señorita Beatrice, con voz tranquila pero clara. Alguien la tomó cuando se apagaron las luces. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Se sonrojó bajo el escrutinio, pero continuó con valentía. Todos vimos a Charles leerla. Y todos sabemos que estaba allí cuando falló la luz. Cuando regresó, ya no estaba.
Eso significa que uno de nosotros la tomó. La acusación cayó como una piedra en agua quieta, enviando ondas de tensión por toda la habitación. Esa es una acusación bastante seria, señorita Willow, dijo Henry con cuidado. ¿Está sugiriendo que uno de nosotros es el chantajista? No estoy sugiriendo nada, respondió la señorita Beatrice con más firmeza de la esperada. Simplemente estoy indicando hechos. ¿Hechos? Repitió Lady Margaret fríamente. ¡Qué refrescante! Quizás podríamos tener algunos hechos más. Charles, ¿qué tipo de irregularidades estamos discutiendo? Lord Willow pareció encogerse más en su silla. Fue durante las dificultades de la compañía de inversión de Albion, el año pasado. Se tomaron decisiones que, aunque no ilegales, quizá no estaban del todo por encima del reproche. ¿Decisiones? Insistió Margaret. Es posible que haya usado mi posición para garantizar que ciertos inversores, familiares y amigos, pudieran retirar sus fondos antes de que los problemas de la compañía se hicieran públicos. Información interna, dijo Tommy en silencio. Usada para beneficiar a unos pocos, mientras otros perdieron todo. No era así, protestó Lord Willow. Solo intentaba proteger a las personas que me importaban. ¡Qué noble! La voz de Lady Margaret goteaba sarcasmo. ¿Y qué caro parece ahora? Una ráfaga de viento sacudió las ventanas con violencia, y una vela en la repisa se apagó, hundiendo un rincón de la sala en sombra más profunda. En ese instante de distracción, Tommy notó que la mano de Sir Henry se movía rápidamente a su bolsillo. Un movimiento breve, pero claramente furtivo. La pregunta ahora, dijo Tupence, devolviendo la conversación a lo práctico, es ¿qué hacemos con esta situación? El chantajista es, sin duda, alguien con conocimiento íntimo de los negocios de Lord Willow, y, dados los eventos de esta noche, casi con certeza alguien en esta casa. ¿Compañía actual incluida? Preguntó Sir Henry con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. La compañía actual definitivamente incluida, Tommy respondió con firmeza. El fuego crepitó en la gran chimenea, lanzando patrones cambiantes de luz y sombra sobre los rostros reunidos. Afuera, la tormenta no mostraba señales de disminuir, y Tommy no pudo evitar sentir que estaban atrapados, no solo por el clima, sino también por las circunstancias, que se descontrolaban con rapidez. Fue entonces cuando lo escucharon. El grito. Un grito nocturno, agudo, inconfundiblemente femenino. Justo detrás de ti, exclamó alguien, levantándose apresuradamente y recogiendo sus faldas. Señora Pemberton. Podría haber sido la señora Petón. Briggs, llamó Lady Margaret bruscamente al mayordomo, que apareció en la puerta con notable rapidez. ¿Qué fue ese ruido terrible? No puedo decir con certeza, mi señora, pero creo que vino del ala este. Investigaré de inmediato. Todos investigaremos, dijo Tommy con firmeza, asumiendo la autoridad natural que tantas veces le había servido en sus aventuras anteriores. Nadie debería ir solo. Sir Henry, ¿podría ayudar a Lord Willow? Las escaleras podrían ser traicioneras con esta luz. Mientras formaban una procesión improvisada por los pasillos, Tommy avanzaba en cabeza con un candelabro en alto, seguido por Tupence y la señorita Beatrice. Los demás cerraban la marcha. La mansión parecía encogerse a su alrededor, como si fuera algo vivo. La tormenta continuaba su asalto en las ventanas, y sus pasos resonaban huecos sobre las viejas tablas del piso. El ala este es la parte más antigua de la casa, susurró la señorita Beatrice a Tupence mientras subían la escalera principal. Algunas habitaciones no se han usado en años. Entonces, ¿qué haría alguien allí, a estas horas?, murmuró Tupence, aunque sospechaba que ya conocía la respuesta. Llegaron al descansillo superior, donde un largo corredor se extendía en sombras que parecían tragarse la luz de las velas. El aire era notablemente más frío allí, y motas de polvo danzaban en las llamas parpadeantes. Por aquí, dijo Lord Willow, con voz tensa y aprensiva. El grito vino de este lado. Mientras avanzaban por el corredor, Tommy notó los retratos familiares alineados en las paredes. Generaciones de Willows observaban con expresiones particularmente severas bajo la luz incierta. Varias puertas permanecían cerradas, pero una, cerca del final del corredor, estaba entornada, temblando ligeramente con la corriente. Esa es la sala azul, susurró Lord Willow. Ya nadie entra allí. Tommy se acercó con cautela, haciendo señas para que los demás permanecieran atrás. Empujó la puerta lentamente y levantó el candelabro. La sala azul era amplia, amueblada con un estilo de varias décadas pasadas.
Las cortinas pesadas bloqueaban las altas ventanas, y los muebles permanecían cubiertos de sábanas polvorientas, como centinelas fantasmales. Pero lo que atrajo la atención inmediata de todos fue la figura inmóvil en la alfombra persa. Señora Petón, jadeó Lord Willow. La ama de llaves yacía desmadejada junto a una silla volcada, su vestido gris extendido como agua oscura. Estaba inconsciente, aunque respiraba. Está viva, anunció Tommy con alivio, tras inclinarse y comprobar su pulso. Pero ha sufrido una fuerte conmoción. Busquen agua, o sales volátiles, si hay. Yo las traeré. Exclamó la señorita Beatrice, apresurándose con sorprendente energía. Tuppense, mientras tanto, examinaba la habitación con ojo crítico. Tommy, ven aquí, llamó suavemente desde la ventana. Una de las pesadas cortinas había sido apartada, y la ventana estaba abierta de par en par a la tormenta. La lluvia había entrado, formando un charco oscuro en el piso, y la tela húmeda se agitaba en el viento. ¿Por qué demonios abriría la señora Petón una ventana en este clima?, preguntó Lady Margaret con tono agudo. Quizás no lo hizo, replicó Tommy sombríamente. En el alféizar, las huellas fangosas eran claras, pese a la lluvia. Alguien más estuvo aquí, alguien que entró desde fuera. ¿Un intruso?, preguntó Sir Henry, acercándose con inusual gravedad. Eso parece, dijo Tommy, enderezándose. La verdadera pregunta es, ¿vinieron a buscar algo específico, o la señora Petón simplemente tuvo la desgracia de descubrirlos? En ese instante, la mujer recuperó la conciencia. Abrió los ojos con expresión desorientada, luchando por hablar. Se abalanzó sobre mí. Debo haberme desmayado. Recuerdo, sus zapatos. Sí, zapatos de caballero, bien pulidos, con un patrón distintivo en el cuero. Bastante caros, diría. Lord Willow se adelantó, ansioso. ¿Qué podía querer aquí? Documentos, murmuró Tommy. Recibos, papeles legales relacionados con límites de propiedad. Probablemente para reforzar el chantaje. La lluvia comenzaba a amainar, reducida a un golpeteo constante en las ventanas. El aire seguía cargado, inquieto. Bueno, preguntó Tuppense, sentándose en el alféizar con los brazos cruzados. ¿Qué opinas de nuestro misterioso intruso? Misterioso, sin duda, respondió Tommy, encendiendo su pipa con gesto reflexivo. Aunque sospecho que el misterio no radica en quién era, sino en cuán hábilmente intentó engañarnos. ¿Crees que todo fue escenificado? Considera la evidencia, una ventana abierta en plena tormenta, huellas fáciles de falsificar, y el oportuno desmayo de la señora Petón en el instante preciso. Todo demasiado conveniente. Tuppense asintió lentamente. Y, sin embargo, parecía sinceramente asustada. Un abrigo con capucha, un ambiente cargado, y su nerviosismo previo, no sería difícil convencerla de que vio a un extraño. Pero los zapatos. Reflexionó Tuppense. Ese detalle fue muy específico. ¿De veras crees que nuestro culpable usaría sus propios zapatos? Lo más probable es que fueran prestados, o deliberadamente escogidos como distracción. Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Tommy se levantó para abrir. Allí estaba la señorita Beatrice, todavía vestida pese a la hora tardía, con gesto preocupado. Lamento terriblemente molestarlos, susurró, mirando nerviosa por el pasillo. Pero simplemente tenía que hablar con ustedes. Descubrí algo bastante inquietante. Por supuesto. Pase, señorita Beatrice, dijo Tuppense, haciéndole un lugar junto al alféizar. La joven cerró la puerta tras de sí con evidente alivio, y luego, bajando la voz, confesó. No podía dormir después de lo ocurrido, así que fui a ver a la señora Petón. Y, alguien ya lo sabía antes de que yo lo mencionara. Tommy y Tuppense intercambiaron una mirada cargada de significado. ¿Recuerda quién estaba presente en ese momento? La señorita Beatrice juntó nerviosamente las manos en su regazo. Eso es lo que me preocupa. Fue hace unos 3 meses, durante una de nuestras reuniones familiares. Charles estaba reorganizando su estudio y mencionó que estaba moviendo algunos documentos viejos al almacenamiento. Dijo, específicamente, que estaba usando el escritorio en la sala de estar azul, porque tenía compartimentos adecuados para documentos importantes. ¿Y quién estuvo presente para esta conversación?, preguntaron. Margaret, ciertamente. Sir Henry estaba visitando ese fin de semana.
A menudo se queda con nosotros cuando está en Yorkshire por negocios. Y aquí, la voz baja, con ligera duda. Y ella, dudó. Por favor, señorita Willow, cualquier detalle podría ser crucial. Rick se estaba sirviendo té en ese momento. Habría escuchado toda la conversación. Tommy tomó nota mental de esta información. El largo servicio del mayordomo con la familia, ciertamente, le habría dado un conocimiento íntimo de sus asuntos. Y los sirvientes, a menudo estaban al tanto de secretos que sus empleadores creían ocultos. Hay algo más, continuó la señorita Beatrice, bajando aún más la voz. Después de regresar del ala este esta noche, noté que Sir Henry se excusaba durante bastante tiempo. Dijo que estaba revisando las ventanas de su habitación para asegurarse de que estuvieran correctamente aseguradas contra la tormenta. ¿Cuánto tiempo estuvo ausente? Casi 20 minutos, lo suficiente como para cambiar sus zapatos y deshacerse de cualquier ropa comprometida. Tupence intervino. Todos tuvieron la oportunidad y la privacidad para deshacerse de la evidencia. La señorita Beatrice asintió miserablemente. Sé que es terrible sospechar de la propia familia y amigos, pero no puedo sacudir la sensación de que alguien en esta casa no es lo que parece ser. Tommy, con cuidado, preguntó. Señorita Willow, ¿qué nos puede decir sobre la situación financiera de Sir Henry? Usted mencionó anteriormente que había tenido algunas dificultades. Más que dificultades, me temo. Su inversión en esas acciones mineras sudafricanas fue catastrófica. Perdió casi todo. También había susurros en su club sobre deudas de juego, aunque no pude confirmarlos. Y ha sido un invitado frecuente aquí. Oh sí, por años. Él y Charles sirvieron juntos, brevemente, en India, y siempre ha sido bienvenido en Willow Manor. Margaret lo encuentra encantador, aunque, a veces me he preguntado. Silencio reflexivo. ¿Me he preguntado qué? Si su amistad con Charles está completamente desinteresada. Sir Henry tiene una forma de hacer preguntas muy detalladas sobre asuntos comerciales, inversiones, ese tipo de cosas. En ese momento pensé que era simplemente una conversación educada, pero ahora, una ráfaga repentina de viento sacude las ventanas. Los tres miraron hacia la tormenta oscura tras el vidrio. Y en el reflejo, Tupence vio algo que le hizo saltar el corazón. Una figura pasaba por la puerta, visible solo como una sombra contra la pared del corredor. Alguien está en el pasillo. Susurró con urgencia. Tommy se movió rápidamente hacia la puerta, abriéndola apenas una rendija para mirar. El corredor parecía vacío, pero podía escuchar el sonido suave de pasos que se retiraban hacia la escalera principal. Quien sea, se ha ido ahora, informó en voz baja. Pero creo que nuestra conversación puede haber sido escuchada. La señorita Beatrice se había puesto pálida. ¿De veras lo crees? Creo, dijo Tommy sombríamente, que debemos tener mucho cuidado. Si nuestras sospechas son correctas, y el chantajista se está volviendo desesperado, puede estar dispuesto a tomar riesgos cada vez más peligrosos. De pronto, una puerta en algún lugar de la mansión se cerró con violencia, haciendo eco por todo el edificio. La señorita Beatrice saltó del susto, y se levantó rápidamente de su asiento. Debo regresar a mi habitación, si alguien está merodeando. Cierre su puerta, aconsejó Tupence con firmeza, y no la abra para nadie, sin importar lo que digan. Después de que la señorita Beatrice se marchó, Tommy y Tupence se mantuvieron despiertos durante algún tiempo, escuchando los sonidos de la antigua casa que se asentaba a su alrededor, pasos en pasillos distantes, el crujir de antiguas tablas de piso, y una vez, tal vez, el cierre suave de una puerta exterior. Mañana, dijo finalmente Tommy, mientras se preparaban para lo que quedaba de la noche. Necesitamos tener una conversación seria con cada uno de nuestros sospechosos. Este negocio de cartas robadas y merodeo de medianoche ha ido demasiado lejos. De acuerdo, respondió Tupence, aunque no podía sacudirse la sensación de que mañana podría traer revelaciones, para las que ninguno de ellos estaba preparado. El amanecer rompió gris y hosco sobre Willow Manor. La tormenta finalmente se agotó en las primeras horas. Tommy despertó con la pálida luz del sol filtrándose entre las cortinas, y el bendito sonido del silencio. Sin viento aullante, sin lluvia. Solo la tranquila paz de una mañana en Yorkshire, después de la tempestad. Tupence ya estaba despierto y vestido, de pie junto a la ventana con una taza de té que humeaba suavemente en el aire frío. La electricidad ha sido restaurada, anunció, sin darse la vuelta. Puede escuchar a la señora Petón moverse abajo, y hay luces en el salón de los sirvientes. Excelente,
Eso significa que podremos examinar adecuadamente la escena del crimen de anoche. Tommy se estiró y alcanzó su bata. La habitación daba a una terraza enlosada, ahora cubierta de charcos y escombros dispersos por la violencia de la tormenta. Buen punto, respondió Tuppense, recogiendo su camino cuidadosamente alrededor de un enrejado de rosas caído. Lo que hace aún más notable el éxito de nuestro supuesto intruso, ¿no cree? Se dirigió hacia el ala este de la mansión, donde las ventanas de la sala de estar azul eran claramente visibles en el piso superior. Allí, las huellas de botas conducían desde el camino de grava hasta la pared, justo debajo de la ventana de la sala de estar. Dobladillo más de cerca, murmuró Tommy, agachándose. Tamaño 10 u 11, estimo. Bota de buena calidad, con un patrón distintivo en la suela. Se levantó, cepillando barro de sus rodillas. Pero observe lo claros que son los rastros, a pesar de la lluvia, casi como si se hubieran hecho después de que la peor parte de la tormenta hubiera pasado. Y mire esto, llamó Tuppense desde cerca de la pared. Estaba examinando lo que parecía ser una caja de madera colocada bajo la ventana. Una escalera improvisada, se podría decir. Aunque está notablemente bien conservada para haber quedado afuera toda la noche, bajo la tormenta. La caja tenía la estampa desvaída de un comerciante de vinos de Londres, y al probarla, Tommy descubrió que era lo suficientemente resistente para soportar el peso de una persona. Más revelador aún, la madera mostraba signos de manejo reciente, rasguños frescos, que aún no se habían oscurecido. Nuestro intruso estaba notablemente bien preparado, observó secamente. Oh, notablemente afortunado de encontrar una ayuda de escalada tan conveniente. Mientras continuaban examinando el terreno alrededor del ala este, Tuppense notó algo brillante en un charco cerca de la pared del jardín. Se inclinó para recuperarlo, su expresión tornándose reflexiva. Tommy, ¿qué opinas de esto? Levantó un gemelo de caballero, de oro, con un intrincado monograma parcialmente oscurecido por el lodo. Tommy lo tomó con cuidado, limpiándolo con su pañuelo. CW, leyó en voz alta. Charles Willow. Pero, seguramente él no dejaría su propio gemelo en la escena de una persecución. Pienso que no. Hizo una pausa. Pero alguien podría querer que lo pensemos. Un intento torpe de mala dirección, a menos que, la voz baja, pensativa. A menos que alguien quisiera que encontráramos el gemelo. No de inmediato, sino días después, cuando la sospecha hubiera recaído en otro lugar. Fueron interrumpidos por el sonido de pasos en el camino de grava. Sir Henry apareció con su tono jovial. Buenos días. Llamó alegremente. Veo que sois madrugadores también. El terrible desorden que dejaron las tormentas, ¿verdad? En efecto, respondió Tommy, deslizando el gemelo discretamente en el bolsillo de su chaleco. Pensamos en revisar el daño antes del desayuno. Muy bien, muy bien. He estado haciendo lo mismo yo mismo. Sir Henry hizo un gesto con su bastón hacia los terrenos de la mansión. Estoy particularmente preocupado por el viejo roble junto a la entrada delantera. Ha perdido varias ramas grandes. Tuppense lo observó con atención. Sus botas estaban impecablemente limpias, a pesar de la tormenta. Ni barro, ni restos de ramas, nada de lo que uno esperaría de alguien que hubiera inspeccionado los destrozos. No tiene sentido arruinar unas botas perfectamente buenas en aras de la curiosidad, dijo Sir Henry con una sonrisa. Pero en sus ojos brillaba algo agudo, vigilante. Confío en que ambos descansaron bien después de la emoción de anoche. Lo mejor posible, dadas las circunstancias, respondió Tommy con cautela. Tuppense añadió, con firmeza. La pobre señora Beatrice sugirió que el intruso estaba particularmente desesperado, o tenía motivos para pensar que la tormenta le brindaría una excelente cobertura para sus actividades. Los tres guardaron silencio por un momento. El viento soplaba aún con restos de humedad, y las ramas del jardín crujían suavemente. De pronto, Lady Margaret entró apresurada, el rostro desencajado. Señorita Willow, empezó Tommy con cuidado, anoche mencionó que Lord Willow había ido a su estudio después de hablar con la señora Petón. ¿Sabe usted a qué hora se retiró realmente? No estoy segura. Yo subí a mi habitación poco después de las 11, y él seguía en su estudio entonces. Pero Margaret, su voz tembló, Margaret asegura que nunca vino a la cama en absoluto. ¿El estudio? Repitió Tuppense, pensativa. Deberíamos examinarlo. Si Lord Willow descubrió algo entre sus documentos, o si alguien más lo visitó allí. Cuando se apresuraron de regreso hacia la mansión,
Ninguno notó la figura que los observaba desde una ventana superior. Ni la manera en que esa silueta retrocedió rápidamente a las sombras cuando Tommy levantó la vista hacia la casa. La mañana, que había comenzado con la promesa de respuestas, se volvía cada vez más inquietante, más misteriosa que la propia noche de tormenta que la precedió. El estudio de Lord Willow resultó ser un retiro de caballero en la mejor tradición, volúmenes de cuero cubriendo las paredes hasta el techo, un escritorio macizo de roble bien colocado para recibir la luz, y ese aroma persistente de tabaco y papel antiguo que hablaba de largas horas de lectura y reflexión. Sin embargo, dijo Tommy con gravedad, la habitación lleva signos inconfundibles de perturbación. Papeles esparcidos en desorden sobre la mesa. La chimenea con restos de un fuego reciente. Tupence se inclinó hacia las cenizas. Tommy, mira esto, exclamó. Con sumo cuidado extrajo un trozo de papel parcialmente quemado. Parece membrete, aún se lee Albion Investment Company. Destruyendo evidencia, murmuró Tommy, examinando el fragmento con el ceño fruncido. Pero la pregunta es, ¿Lord Willow estaba eliminando pruebas en su contra, o alguien más estaba borrando los rastros de su inocencia? Antes de que pudieran reflexionar más, Rix apareció en la puerta con su acostumbrada eficiencia, aunque su semblante mostraba esta vez un atisbo de preocupación genuina. Señor y señora Beresford, disculpen la interrupción. Lady Margaret solicita su presencia inmediata en la sala de la mañana. Ha recibido una comunicación sobre el paradero de su señoría. Tommy y Tupence intercambiaron una mirada rápida. ¿Qué tipo de comunicación?, preguntó Tommy con seriedad. Una nota, señor. Fue entregada hace menos de 10 minutos por un niño del pueblo. Su señora está bastante angustiada. En la sala de la mañana encontraron a Lady Margaret pálida, casi quebrada. Miss Beatrice permanecía a su lado con gesto protector, mientras Sir Henry se mantenía junto a las ventanas, inexpresivo. Lady Margaret extendió con manos temblorosas una hoja de papel corriente. Tommy la tomó con cuidado, evitando dejar huellas. El mensaje, escrito en letras de imprenta con lápiz común, decía: su esposo está a salvo, por ahora. Si desea que lo siga estando, coloque 5.000 libras en billetes usados bajo el viejo tejo del cementerio a la medianoche de esta noche. Venga solo. Sin policía, sin detectives. Cualquier intento de involucrar a las autoridades tendrá consecuencias permanentes. El silencio cayó como plomo sobre la estancia. ¿Cuándo llegó esta nota?, preguntó Tupence en voz baja. Hace unos 20 minutos. El niño dijo que un caballero le pagó 6 peniques para entregarla, pero no pudo dar descripción alguna. Solo que llevaba un abrigo oscuro. Lady Margaret apretó las manos contra el regazo. Su voz, quebrada, apenas salió. Charles. Charles ha sido tomado por ese chantajista. Y ahora quieren nuestro dinero o lo matarán. Sir Henry intervino suavemente, aunque manteniendo su distancia. No asumamos lo peor. Puede que Charles haya salido temprano, y se haya encontrado con alguna dificultad menor. ¿Al amanecer, en ropa de noche?, interrumpió Beatrice con aspereza inusual. Realmente, Sir Henry, su explicación no convence a nadie. La señorita Willow tiene razón, dijo Tupence con firmeza. Esta nota confirma que Lord Willow está en manos de nuestro chantajista. La cuestión ahora es qué haremos al respecto. Sir Henry alzó la ceja, fingiendo calma. Más bien teatral, ¿no creen? Muy gótico y dramático. Teatral, sí, respondió Tommy con seriedad. Pero también práctico. El viejo cementerio está aislado, con múltiples rutas de escape. El tejo ofrece excelente cobertura. El secuestrador eligió el lugar con cuidado. Lady Margaret suplicó. ¿Creen que debemos pagar? Puedo reunir el dinero. Charles guardaba fondos de emergencia en la casa. Tupence habló con suavidad, pero con firmeza. Eso depende de si creemos que pagar garantizará su liberación, o solo dará al criminal más poder y dinero para seguir con el chantaje. Entonces, Miss Beatrice, que había permanecido inusualmente callada, dio un paso adelante con algo en la mano. Hay algo más que debéis saber. Esta mañana, revisando la habitación de Charles, encontré esto, escondido detrás de su espejo de tocador. Desplegó un pequeño papel, arrugado. Tommy lo tomó y leyó en voz baja. Si me pasa algo, mirad en la biblioteca, detrás del declive y la caída de Gibbon, tercer volumen. No confiéis en nadie. La nota cayó sobre ellos como una losa. El rostro de Sir Henry perdió todo color. Lady Margaret, en cambio,
Se quedó mirando las palabras de su esposo con expresión de absoluta confusión. La biblioteca, dijo débilmente. Pero Charles nunca usa la biblioteca. Él siempre trabaja en su estudio. Quizás, sugirió Tommy con cuidado, esa es precisamente la razón por la que lo eligió como un escondite. Sin más discusión, procedieron de inmediato a la biblioteca. Era una habitación magnífica, que claramente no había visto un uso regular en los últimos años. La sección que contenía el famoso trabajo de Gibbons requería el uso de la escalera, y Tommy subió con cautela para examinar el tercer volumen de la decadencia y caída del Imperio Romano. Detrás del tomo de cuero, encontró un sobre de manila sellado con cera y con las iniciales de Lord Willow. Dentro había copias de correspondencia que hacían que la situación del chantaje fuese mucho más compleja de lo que inicialmente habían entendido. ¡Cielos!, murmuró Tommy mientras leía. No se trata solo de operaciones con información privilegiada en Albion Investment Company. Lord Willow estaba investigando irregularidades en las cuentas de la compañía. Malversación a gran escala. Estos documentos demuestran que alguien estaba saqueando sistemáticamente los activos durante años. ¿Quién?, exigió Lady Margaret, su voz temblando. ¿Quién estaba robando de la compañía de Charles? Tommy examinó los documentos más de cerca, su expresión tornándose cada vez más grave. Tuppense lo observó en silencio. Y con un leve susurro dijo: ¿Sabes quién es, verdad? Tommy cerró el sobre de manila con deliberación. Su expresión era la de un hombre que acababa de ver las últimas piezas de un rompecabezas caer en su sitio. Creo que sí, respondió en tono bajo, casi solemne. Aunque confieso que la audacia es bastante impresionante. Antes de que Tuppense pudiera presionar, la voz de Lady Margaret atravesó con una mezcla de desesperación y enojo. Beresford. Seguramente no pretenderán quedarse aquí, teorizando, mientras la vida de mi esposo pende de un hilo. El reloj corre hacia la medianoche y aún no sabemos dónde lo retienen. Tommy se enderezó, diplomáticamente neutral. Tiene toda la razón, Lady Margaret. Sin embargo, creo que la clave no está en una búsqueda a ciegas, sino en comprender con quién estamos tratando. El culpable se ha movido entre nosotros desde el principio, manipulando los eventos con habilidad, con acceso a los hábitos y documentos de Lord Willow, y la libertad de moverse por la mansión sin levantar sospechas. Un silencio pesado llenó la sala. Sir Henry carraspeó, visiblemente incómodo. El molino abandonado, dijo, con voz más rápida de lo conveniente. El mecanismo está parcialmente colapsado. Lugar peligroso, de verdad. ¿Lo conoce bien?, preguntó Tuppense con fingida naturalidad. He cabalgado por allí en mis visitas. Charles me lo señaló una vez como un punto de referencia local. Miss Beatrice levantó la vista de los documentos, con el ceño fruncido. Hay algo que no entiendo. Estos papeles muestran que la malversación comenzó hace 3 años. Pero Sir Henry se detuvo abruptamente, como si hubiera revelado demasiado. Sus inversiones mineras solo fallaron el año pasado, y los rumores de juego son aún más recientes. La tensión se hizo densa. La mandíbula de Sir Henry se endureció, mientras Lady Margaret lo miraba con una nueva sospecha en sus ojos. ¿Qué está insinuando?, gruñó él, perdiendo la compostura habitual. No insinúo nada, respondió Beatrice con sorprendente firmeza. Solo observo que, si la malversación empezó hace 3 años, entonces el responsable tenía problemas de dinero mucho antes de sus dificultades públicas. Tommy aprovechó. Estos documentos muestran operaciones sospechosas, siempre rentables justo antes de movimientos críticos del mercado. Alguien tenía información adelantada. En efecto, añadió Tuppense suavemente. Aunque a un nivel mucho más sofisticado que simples rumores filtrados. Sir Henry soltó una risa forzada, sin humor. ¡Bah! Fascinante especulación. ¿Pero no deberíamos centrarnos en rescatar a Charles, en lugar de jugar a detectives? Tommy sostuvo su mirada, sereno pero firme. Oh, pero precisamente eso hacemos. ¿No ve? La persona que lo retuvo nunca planeó llegar tan lejos como un secuestro. El plan original era chantaje simple, extraer 5.000 libras y desaparecer. Pero cuando Lord Willow nos invitó aquí, todo cambió. Lady Margaret lo interrumpió, casi gritando. ¿Cómo cambió? Porque, explicó Tommy, Lord Willow no solo nos llamó para identificar al chantajista. Él ya sabía quién lo extorsionaba. Nos llamó porque descubrió el verdadero alcance de la malversación y necesitaba ayuda profesional para exponerla.
La revelación cayó como un trueno. Beatriz se jadeó. Lady Margaret llevó una mano a su garganta, horrorizada. ¿Está sugiriendo que Charles lo sabía todo este tiempo? Murmuró ella. Sugiero, replicó Tommy con calma, que lo supo durante semanas, quizá meses. Construía un caso sólido contra alguien en quien confiaba, alguien cuya traición sería devastadora. Voces se filtraban desde el interior. Una suplicante, la otra cargada de rabia. Tenías que ser inteligente, ¿verdad, Charles? Gruñó Sir Henry, con la voz tensa. No podías simplemente pagar en silencio. Tenías que traer a esos malditos detectives. Lord Willow, con sorprendente calma frente al arma que lo apuntaba, respondió. He sabido de tu malversación durante meses, Henry. Las cartas de chantaje fueron casi un alivio, me dieron la excusa perfecta para buscar ayuda profesional sin alertarte de inmediato. En ese instante, Tommy apareció en la puerta, con Lady Margaret y Miss Beatrice tras él. Sus ojos no se apartaban del arma en la mano de Sir Henry, amenazando con exponer al hombre mismo cuya confianza ya había traicionado. Más bien agregar insulto a la lesión, ¿no diría? La voz de Henry se quebró con la tensión. Nunca se suponía que llegaría tan lejos, 5.000 libras me habrían comprado tiempo para huir al continente, para desaparecer antes de que alguien se diera cuenta del alcance total de lo que había hecho. Pero nos dimos cuenta, replicó la señorita Beatrice con un coraje inesperado. Y ahora estás atrapado en un molino sin escape, y sin opciones. Los ojos de Sir Henry se movieron frenéticamente por la cámara, buscando alguna ruta de huida. La entrada única del molino estaba bloqueada por Tommy y las damas, mientras que la pared orientada al río ofrecía solo una caída peligrosa hacia las aguas rápidas. Hay una opción, dijo finalmente, con un filo desesperado en la voz que tensó a todos. Puedo asegurarme de que Charles nunca testifique sobre lo que ha descubierto. Eso sería notablemente tonto, respondió Tommy con calma, sin alterar su compostura. Disparar a Lord Willow no eliminará la evidencia que ya se ha reunido. Y ciertamente garantizará que cuelgue, en lugar de simplemente enfrentar el transporte. Además, añadió Tuppence con su característico tono práctico, estás rodeado de testigos. Incluso si pudiera silenciarnos a todos, Rix tiene instrucciones de convocar a las autoridades si no regresamos a salvo. Por un momento, el molino quedó en silencio, roto solo por el murmullo del agua corriendo sobre la rueda rota. Sir Henry permaneció inmóvil, su revólver vacilaba entre Tommy y Lord Willow, su rostro era una máscara de cálculo desesperado. Luego, con un sonido entre sollozo y maldición, bajó el arma. Está terminado, ¿no? Susurró. Todo, mi reputación, mis perspectivas, mi vida tal como la conozco. Me temo que sí, respondió Tommy con genuina simpatía, avanzando para tomar el revólver. Aunque debo decir que jugaste tu papel admirablemente hasta el final. Sin la observación de la señorita Beatrice sobre el cronograma de tus dificultades financieras, quizá nunca lo habríamos desentrañado por completo. Cuando Rix llegó con 2 agentes locales, convocados por la eficiente iniciativa del mayordomo, Sir Henry no ofreció resistencia. Parecía casi aliviado de que la carga del engaño se levantara al fin de sus hombros. Al amanecer, mientras Willow Manor se bañaba nuevamente en la luz, Tommy y Tuppence compartían café en la sala de la mañana. La satisfacción de un misterio resuelto impregnaba el aire. Pobre Sir Henry, reflexionó Tuppence, observando por la ventana cómo su antiguo sospechoso era conducido hacia la justicia. Qué desesperado debió de estar para arriesgar tanto en un plan tan elaborado. Los hombres desesperados rara vez son buenos criminales, observó Tommy filosóficamente. Cometen riesgos innecesarios y errores fundamentales que los villanos más calculadores evitarían, como mantener su amistad con Lord Willow mientras lo saqueaba sistemáticamente. En ese momento, Lord Willow apareció en la puerta, con mejor semblante tras una noche de descanso y un cambio de ropa. Quería agradecerles a ambos antes de partir. Sin su intervención, me temo que la desesperación de Henry habría causado consecuencias mucho peores que la mera malversación de fondos. Fue un placer, respondió Tuppence con calidez. Aunque debo preguntar, ¿cuándo sospechaste por primera vez? Hace meses, explicó Lord Willow, pensativo. Noté que varias de sus decisiones más rentables coincidían sospechosamente con información confidencial que yo le había compartido en privado. Al principio pensé en una coincidencia, pero el patrón se volvió innegable. De ahí la invitación para nosotros, concluyó Tommy. El chantaje era solo una cobertura para una investigación adecuada. Precisamente.
Aunque jamás anticipé que las cosas escalarían hasta el secuestro y la confrontación armada. Mientras el carruaje se preparaba para regresar a Londres, Tommy reflexionó que la tormenta que los había atrapado en Willow Manor también había creado el escenario perfecto para desenmascarar a un criminal que se había ocultado a plena vista durante años. Otro caso exitoso para los archivos, comentó Tommy mientras se acomodaban en los asientos. En efecto, respondió Tupence, con un brillo en la voz. Aunque confieso que espero que nuestra próxima invitación a una casa de campo implique menos drama, y bastante más horas de sueño. Tommy rió suavemente, sabiendo que ninguno de los dos desearía otra cosa.